32, ¿no es cierto? Número 32, bienvenido, hermanos de las redes también y los hermanos presentes. Vamos a orar y empezamos ya. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, poder reunirnos en esta tarde en tu nombre, con este propósito de recorrer, considerar y aprender de las Escrituras. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo tome el control, nos guíe, nos enseñe, nos recuerde todas las cosas que tú enseñaste, porque Él haría esto cuando viniera, Señor, en cada uno de nosotros. Nos disponemos ahora y vamos a estar comenzando esta clase, que sea de bendición, dando luz, entendimiento, comprensión de la palabra. Bendice ahora a todos los hermanos, amigos de las redes, los que nos acompañan, los que están inscritos como alumnos y los que son, Señor, oidores simplemente de la clase. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, tome su asiento, bienvenido. Estamos con Cristología, ya casi llegando, tratando de llegar al final, ¿no? Bien, hemos estado mirando la humanidad de Cristo, la subordinación del Hijo a la persona del Padre, que es un orden de personalidad, oficio y funcionamiento, que permite que el Padre esté oficialmente primero, el Hijo segundo y tercero el Espíritu Santo. En perfecta consistencia con la igualdad, prioridad no es necesariamente superioridad. La posibilidad de un orden no involucra desigualdad, ¿no? Que se puede ilustrar con la relación de hombre y mujer, lo vimos en la clase pasada, ¿no? El hombre en el oficio está primero, la mujer está como compañera, pero tienen el mismo valor delante de Dios, ambos, ¿no? En la salvación no hay varón ni hembra, ¿no? Y en el tema de la Trinidad no hay una familia de dioses, ¿no? Simplemente es un orden de oficio, como decíamos, personalidad y funcionamiento. Padre, por eso dice Pablo escribiendo a los Corintios, que el Padre es cabeza del Hijo y el Hijo es cabeza del hombre. El hombre es cabeza de la mujer, ¿no? Es un orden vuelvo a decir, de oficio y funcionamiento. Cristo hace referencia a la grandeza superior del Padre cuando Él estaba en carne. Cristo fue engendrado por el Padre. Hebreos 1:5 podemos leer para tener alguna referencia bíblica. Hebreo 1:5 dice así: por la cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Ahí hay que entender esa palabra engendrar, ¿no? Ahí tendríamos un hebraísmo, ¿no? Que no significa precisamente concebir, ¿no? Como nosotros lo entenderíamos cuando se engendra un hijo, ¿no? Eso sería concepción. Acá la palabra engendrar está diciendo darle forma, ¿no? Forma humana. Entonces en ese entendimiento se comprende la palabra engendrar, porque si no entenderíamos mal, ¿no? Este concepto. Cristo fue enviado por el Padre, bueno, esto lo dice en los Evangelios. Cristo estaba bajo la autoridad del Padre, Juan 10, podemos leer 18. Pero esto también hay que entenderlo en la perspectiva de su humanidad, ¿no? Juan 10, 18. Nadie me quita
está hablando de la vida, nadie me quita, mas yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No, nadie le quitó la vida al Señor, también ahí hay alguna idea de que fueron los romanos, que fueron los judíos, los religiosos. Nadie le quitó la vida, Él dijo, nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar, ¿no? Esto fue el mandamiento que recibió del Padre. Cristo recibió la autoridad delegada del Padre, Juan 13:3. Dice así, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Vuelvo a decir, siempre mirándolo desde la perspectiva de su humanidad. No era lo mismo cuando Él estaba en el cielo, en un plano de igualdad con el Padre, ¿no? Es el Cristo hecho carne. El reino de Cristo fue asignado por el Padre, Lucas 22:29. Entonces vemos allí esa subordinación o ese orden de oficio, ¿no? Lucas 22:29, que dice así: pues yo ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí. El reino le fue entregado por el Padre. Finalmente Cristo entregará ese reino a su Padre. 1 Corintios 15:24. Cristo entregará ese reino a su Padre. Luego al fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio, toda potencia y toda potestad. Llegará el día que el Señor entregará ese reino al Padre. Cristo está sujeto al Padre, bueno, lo dice Corintio en el orden de, que ya lo vimos, que yo lo mencioné, el Padre es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de todo varón, ¿no? Ese es el orden. Aunque hay una subordinación eterna de Cristo al Padre, aún así la subordinación es solamente de orden, oficio y funcionamiento y no de esencia. Porque si no entraríamos en la idea de una familia de dioses, ¿no? Y no es una familia de dioses, la Trinidad están en un plano de igualdad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Tienen los mismos atributos divinos, los tres participan de toda la creación. La deidad de Cristo se muestra por los nombres que se le dan en las Escrituras, se le llama Dios, se le llama el Hijo de Dios, ¿no? El nombre Hijo de Dios se utiliza 40 veces en la Escritura para referirse a Cristo y Jesús mismo reclama ese título, ¿no? También se le llama el primero y el último, el alfa y la omega, ¿no? El santo, el Señor, que significa amo. Esto equivale en el Nuevo Testamento, Señor, equivale a Jehová en el Antiguo Testamento. Los emperadores romanos dejaban solamente que se le aplicase este nombre cuando dejaban que fuesen deificados, ¿no? Cuando eran considerados una deidad. Los emperadores romanos eran considerados una encarnación de Dios, ¿no? Entonces se les llamaba Señor y no se le podía llamar Señor a ningún otro, ¿no? Que no fuera el emperador de Roma. Y cuando habla Jesús como el Señor, no hay duda en cuanto al reclamo explícito de su deidad, Señor de todos y Señor de gloria. Hechos 10:36, podemos ver algún texto allí. Hechos 10:36. ¿Puedo leer? Sí, cómo no. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
La misma Biblia reclama eso. 1 Corintios 2:8, leemos: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, ¿no? Salmo 24, del verso 8 al 10. Salmo 24, del verso 8 al 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Está hablando de Cristo este salmo, ¿no? Isaías 9:6 dice así: porque un niño no es dado, hijo no es dado, el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces vuelvo a destacar, ¿no?, que aquel que niega que Cristo es Dios, el tal tiene el espíritu del anticristo, ¿no? La esencia del Evangelio es Cristo reconocido como Señor de gloria, como Dios, creador de todo. La adoración divina, para ser otorgada, las Escrituras reconocen la adoración se le debe solamente a la deidad, adorar solo a Dios. Esto está en varios pasajes bíblicos. Y si Cristo no fuese Dios, el homenaje dado a Cristo en las Escrituras sería idolatría sacrílega. En las Escrituras se citan instancias de aquellos que alentaron la adoración debida solamente a Dios y del castigo repentino y terrible que le distribuyó cuando se apropiaron de la adoración que tenía que darle a Dios. Se lo tenemos el más claro ejemplo con Herodes en Hechos 12, que muere por no darle la gloria a Dios, ¿no? Hechos 12, el versículo 20 al 23, y el pueblo aclamaba voz de Dios y no de hombre cuando Herodes estaba dando un discurso. Y luego dice: el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. La muerte terrible tuvo Herodes por apropiarse de la adoración que solo se le rendía a Dios. Nadie podía hacer esto, ¿no? Vemos Nabucodonosor también, cuando no le da la gloria a Dios, Daniel 4. No, hay muchos ejemplos de lo que ha pasado con los hombres que se apropian de la adoración que solamente reclama la deidad. Daniel 4, 29 al 33, dice así: y al cabo de 12 meses, andando paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aún estaba esta palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo y le dice: rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti y de entre los hombres te echan, con las bestias del campo será tu morada, con los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozca que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres y a quien él quisiere se lo da. No le dio gloria a Dios. Sabemos la historia del rey Nabucodonosor. Quedó loco por 7 años, creció el cabello, las uñas, comía hierba en el campo, hasta que levantó los ojos y dio gloria al Señor, ¿no? Entonces vemos, está en toda la Biblia, lo que ocurre, ¿no?, cuando se apropian de la adoración que merece Dios, ¿no? Y después hay gente que se negó, que no recibió esa adoración,
el apóstol Pedro, por ejemplo, en Hechos 10, ¿no? Cuando de Hechos 10, el verso 25 y 26, dice así: mas como Pedro entró y salió Cornelio a recibirle, y se derribó a sus pies y adoró, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Ninguno de los siervos de Dios aceptaban adoración, ninguno. Siervos de Dios genuino. Entonces, cuando encontramos, que usted va a encontrar en internet, hay un pastor, La Luz Divina de México, que está preso. Eran un ministerio fundado por el abuelo, luego quedó el padre. Bueno, ahora resulta que los tres están acusados de abuso de mujeres, de menores. Se hicieron una investigación y el hombre está preso porque testificaron menores que le llevaban al apóstol para que el apóstol, cuando tuviera un día de descanso, disfrutara, lo bañaban, le servían las mejores comidas y le preparaban. Habían también mujeres que también fueron presas porque eran las encargadas de preparar a las niñas para ofrecérsela al apóstol, que el apóstol tuviera relaciones con ella, ¿no? Y lo vemos cuando hacían una Santa Cena. Él descendía de un auto y le tiraban flores y la gente lo tocaba, las multitudes, ¿no?, se agolpaban, hacían toda una calle para que él entrara al templo, ¿no? Y bueno, esa adoración, ¿no?, esa veneración, un hombre de Dios no la acepta. Un hombre de Dios verdadero no la acepta. Acá Pedro, lo vemos en la historia de Pedro y lo vemos también los ángeles obedientes. Así que cuando un ángel, por eso decíamos la cristofanía de Génesis, el ángel de Jehová, que acepta adoración de Abraham y adoración de los patriarcas, ¿no? Por eso se entiende que no era un ángel, porque los ángeles no aceptan adoración de los humanos. Apocalipsis 22, aunque hay también un culto hacia los ángeles, pero esto es para otro día, ¿no es cierto? Estar viendo es una idolatría. 22 de Apocalipsis 22, el 8 y el 9. Dice: yo, Juan, en el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Un ángel obediente. Si fuera un ángel caído, un ángel desobediente, hubiera aceptado, ¿no? Recordemos que Satanás pretendía que Jesús le adorara. En la tentación le tentó, ¿no?, con que le adorara aunque sea un poquito. Entonces ahí vemos la diferencia de los que sirven a Dios, en tocante los siervos, y de los ángeles verdaderos y los ángeles caídos. Un ángel verdadero jamás acepta adoración humana. Un siervo de Dios jamás acepta adoración humana, ¿no? Idolatría. Recordemos cuando Pablo entraba en Atenas, aquella joven que empezó a los gritos diciendo una verdad, porque decía: estos son siervos de Dios que os anuncian el camino de la vida. No estaba diciendo ninguna falsedad, estaba diciendo incluso propaganda, ¿no? Podemos decir publicidad, porque gritaba a la gente: estos son hombres de Dios que le vienen a anunciar el camino de la vida. Se dio vuelta a Pablo y reprendió ese espíritu que salió de la muchacha, ¿no? La muchacha quedó libre. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, no se puede aceptar adoración, las criaturas no pueden aceptar adoración. Esa es la manera clara de conocer los que sirven a Dios y los que no. Ahora, Jesucristo acepta la adoración sin vacilar, sin duda. Tenemos varios textos. Juan 13:13, vamos a estar dando lectura.
Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. 5:24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levanta tu lecho y vete a tu casa, ¿no? El 52 del mismo capítulo. A ver. No. Lucas 5:8. No, perdón, 24 de Lucas 52. Lucas 24, el versículo 52. Ellos entonces, de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Tenemos Juan 4, el 10. Respondió Jesús, le dijo, si conociese el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías a él y él te daría agua viva. El 20 del mismo capítulo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. El 27, y en esto, sí. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ellas? ¿Sigo? El 29, sí, hasta el 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Es decir, que en ningún momento rechazó que le llamen el Cristo o que le adoren o que, ¿no es cierto?, la gente le reconozca como Dios. En ningún momento, sin duda, él, sin vacilarlo, lo aceptó. Y esto solamente Dios, ¿no? Ningún hombre, ningún profeta, ningún maestro, vuelvo a decir, ninguna criatura, si fuera un ángel, un arcángel, como dicen los testigos de Jehová, podría aceptar adoración, nunca. Es la voluntad revelada de Dios que Cristo debe ser adorado, ¿no? Hebreo 1:6. Dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en la tierra y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La misma Biblia enseña que debe ser adorado, ¿no? Filipenses 2, el verso 10 en adelante, porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y la gloria de Dios el Padre. Ahí está reclamando que todo el mundo adore y reconozca a Dios. Esto se puede comparar con Isaías 45, el versículo Isaías 45, el versículo 21 y 23, al 23.
Dice así: publicá y hacé llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirá a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Acá está hablando de Cristo, ¿no? Porque habla de yo soy el Salvador, mirá a mí y sé salvo toda la gente de la tierra. Hablando de Cristo, yo soy Dios, dice, ¿no? No hay otro fuera de mí. Entonces allí la Biblia es clara tocante a eso, ¿no? Bien. Hay oficios divinos que yo puse, llamamos a la pizarra, que le asignan a Cristo, los oficios divinos que le asignan a Cristo. Primero, creador del universo. Primer ítem, creador del universo. En Juan 1:3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio. Que el testigo de Jehová le agregó allí una letrita para tratar de invalidar esta es doctrina, porque ellos no creen que Cristo es Dios, ¿no? Creen que era un arcángel, un profeta, un maestro excelente. Tienen en cuenta sus enseñanzas, pero no lo reconocen como Dios. Entonces, en la Biblia de Testigo de Jehová, ellos pusieron: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era, y le agregaron un Dios. Le agregaron esa letrita, la letrita 1. En el verso 3 dice así: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Creador del universo, todas las cosas fueron creadas por Cristo. Entonces no pensemos en Cristo, en el Cristo de Nazaret, en el Cristo que nace en Belén, en el Cristo que muere en la cruz. Tenemos que trascender esa imagen, porque es Dios creador de todas las cosas. Colosenses 1:17 confirma esta la enseñanza apostólica. Colosenses 1:17 dice así: y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. El 16: por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Es creador del universo, es Cristo. Preservador, segundo ítem, de todas las cosas. Colosenses 1:17. Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Gracias a Cristo todo subsiste, todo permanece, todo existe. Por eso decíamos allí: preservador de todas las cosas. Hebreos 1:3 dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él sustenta todas las cosas por su palabra, dice. Sustentador, preservador de todas las cosas. Perdonador de pecados. Lo encontramos allí, ¿no es cierto?, en el Evangelio Marcos. Vamos a dar lectura. Marcos 2, el 5. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En el verso 5, y viendo Jesús la fe de ellos, le dijo, bueno, sí, ya lo leí, en el verso 5, el verso 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad, quiere decir, en la tierra de perdonar pecados, le dice al paralítico:
A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Perdonador de pecados, el 11, ¿no? Le levanta, le sana para constatar la autoridad de perdonar pecados. Pues primera cosa que le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Bien, el Salmo 51, el verso 4. Dice, a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, ¿no? Él tiene autoridad y poder de perdonar pecado. Esto es un privilegio divino. Cristo asumió ese derecho sin vacilar. Él no solo declaró perdonar los pecados, sino que realmente los perdonó. Y en el reclamo de Jesús, que era capaz de perdonar pecados, los judíos reconocían un reclamo acerca de la deidad, ya que dijeron, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? El perdón de pecados solo es prerrogativa de Dios, y al asumirla Jesucristo hacía una aseveración práctica de su deidad. Estaba certificando su deidad al atribuirse la autoridad de perdonar pecado, algo que solo es prerrogativa de Dios. Es concesor de vida inmortal y resurrección. Filipenses 3, versículo 1 al 3. Filipenses 3, versículo 21 nada más. Si encontraron los hermanos, pueden leer. 3, versículo 21, que dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Él hará eso. Él transformará nuestro cuerpo mortal en cuerpo inmortal. Él hará eso. Cristo nos transformará, nos dará vida inmortal. Juan 5, 28 y 29. No maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Él tiene el poder de impartir vida inmortal y de resucitar. Él realizará la resurrección. Es decir, muchos pueden argumentar, ¿no resucitaron muertos Elías y Eliseo? Dios resucitó a los muertos en respuesta a las oraciones de dichos profetas, ¿no? Ellos resucitaron muertos, Elías y Eliseo, pero fue respuesta a las oraciones de estos hombres por medio de poder delegado. Pero Jesucristo resucitó a los muertos y los resucitará a través de su propia palabra y poder. El impartir vida solo le pertenece a Dios. Segunda de Reyes 5:7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Acá ya estaba reconociendo, ¿no? Que solo Dios puede matar y dar vida. Y cuando el rey de Israel llegó allá, ¿no es cierto?, Naamán, con las recomendaciones para ser sano de la lepra, se enojó, se enfureció, pues dice, ¿quién es este
que cree que yo puedo dar vida, solo Dios puede dar vida y puede matar, ¿no? Están reconociendo la cultura de aquellos pueblos, reconocían que Dios solamente era el que daba vida y muerte. Y cuando Cristo, ¿no es cierto?, tiene poder para resucitar a los muertos, o dice que Él va a resucitar a los muertos, establece su deidad, esto, ¿no?, su divinidad. Él va a ser juez de los vivos y los muertos. Segunda Timoteo 4:1. Miren la importancia de Cristo, ¿no? Segunda Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él va a ser juez de vivos y de muertos. Hay un montón de textos más. Si quiere podemos leer Mateo 25. Todos los textos lo tienen siempre en las páginas, los estudios. Dijimos Mateo 25, el 31 al 33. 25 del 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es decir, que Cristo, bueno, hay muchos pasajes de la Biblia que dice que Dios va a juzgar, ¿no? Entonces acá estamos entendiendo que el Cristo es el Dios del juicio, es el Dios del trono. El hombre de la cruz va a ser el hombre del trono, ¿no? Porque en muchos pasajes como Daniel habla del juicio del Padre, ¿no? Que se sentará en su trono. Pero acá está diciendo que Él va a juzgar a la gente, ¿no? Así que ahí vemos la unidad de la Trinidad, ¿no? Que es una sola cosa, un solo Dios verdadero, ¿no? En tres personas. Pero no podemos separar a uno porque no sería la idea de la Trinidad, ¿no? Sacando uno, desaparece la Trinidad. Siempre cuando estudiamos la Trinidad, se acuerda que yo lo hice con un triángulo, ¿no?, de tres caras iguales. Para hacer un triángulo se necesita cada una de esas caras, ¿no? Eso conforma un triángulo. Si yo saco una de las caras, desaparece el triángulo. Ya no es un triángulo. Entonces, para hacer un triángulo tiene que tener las tres caras, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Lo que hablamos también de las dimensiones, ¿no?, de cualquier objeto, también lo hablamos en alguna clase. Cualquier objeto que yo tenga tiene tres dimensiones, ¿no? Tiene largo, tiene alto y tiene profundidad, ¿no? Yo quito una de esas dimensiones, cualquiera sea, desaparece el objeto, deja de existir, ¿no? Yo quito el alto, desaparece, quito la profundidad, desaparece, quito el ancho, desaparece. Para que cualquier objeto exista, necesita tres dimensiones, ¿no? Y así es la Trinidad, ¿no? Para ser el Dios que conocemos de la Biblia, necesita componerse de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existe si quitamos uno de ellos. Los tres en igualdad, los tres con los mismos atributos, sin ninguna diferencia. No es un triunvirato, es un solo Dios verdadero en tres personas. Difícil de entender, bueno, lo comprenderemos más claramente cuando vayamos a la presencia de Dios. El tiempo tiene tres estados, ¿no? Tiene pasado, presente y futuro. Ahora quitemos uno de esos estados, desaparece el tiempo, ¿no? Si quitamos el pasado, el tiempo deja de ser.
Si quitamos el presente también, si quitamos el futuro también. El tiempo se extiende y existe en esos tres estados, pasado, presente y futuro. Hay muchos ejemplos que se pueden dar, ¿no? Pero nuestra mente finita no alcanza a comprender, ¿no?, todavía ese misterio, que no es tan difícil de entender porque nosotros somos trinos, ¿no? Y sin embargo somos una sola persona, pero estamos conformados de tres partes, y si quitamos una de esas partes dejamos de existir, porque si sacamos el alma dejamos de existir, si sacamos el espíritu dejamos de existir, y si sacamos el cuerpo también dejamos de existir en el mundo material, ¿no? No nos van a ver y no vamos a poder actuar en el mundo físico. Entonces, para estar en este mundo y movernos, tienen que estar esos tres componentes: cuerpo, alma y espíritu. Y no somos tres personas, somos una sola persona, pero con tres componentes bien claros, bien diferentes uno del otro, que lo hemos comprendido cuando hemos venido al Señor, porque en el mundo no entendíamos esto, ¿no? Pero venidos al Señor hemos comprendido esa conformación trina. Bien, de la misma manera Dios tiene esa conformación trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, dijimos que es juez de vivo y de muerto, y por último, dador de la vida eterna. Solamente un ser inherentemente que posea vida eterna puede otorgarla, y solo Dios posee vida eterna en el sentido absoluto. Por tanto, Jesucristo, dador de la vida eterna, debe necesariamente ser Dios. Juan 17:2, podemos dar lectura. Les dice así: como le has dado la potestad de toda carne para que le dé vida eterna a todo lo que le diste. Juan 10:28, otro texto. Y yo le doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Solo alguien que posea vida eterna puede otorgarla, ¿no? Eso vuelvo a decir, un testimonio de la divinidad de Cristo, ¿no? Dador de la vida eterna. Después tenemos los testimonios de la realidad de la santidad de Cristo, ¿no? Tenemos testimonio de un espíritu inmundo, el testimonio de Judas Iscariote, cuando no se arrepiente, sino en el remordimiento, porque por ahí ha aparecido alguien diciendo que Judas se arrepintió porque devolvió la plata. No se arrepintió, tuvo un ataque de remordimiento. Y el remordimiento no es arrepentimiento, es otra cosa diferente. Muchos que están en las cárceles, condenados de por vida, tienen remordimiento. Y lloran, pero arrepentimiento es otra cosa. Arrepentimiento es un cambio de condición, una vuelta, un dar la vuelta, ¿no? Cambiar la dirección, cambiar la mente. Eso es arrepentimiento. Entonces Judas tuvo remordimiento, no arrepentimiento. Si hubiera tenido arrepentimiento hubiera sido perdonado y nunca se hubiera quitado la vida. El hecho de que se quitó la vida ya testifica que no tuvo arrepentimiento. Porque el que se arrepiente alcanza misericordia, alcanza perdón, no se arrepintió. Pero Judas dijo: entregados sangre inocente. Judas mismo, después de traicionarlo, testifica que era santo el Señor, que era inocente. El testimonio de la esposa de Pilato: la esposa de Pilato le dice al marido: no tengas que ver con este inocente, he sido atormentada en sueño, ¿no? Bueno, Pilato siguió adelante. El testimonio del ladrón moribundo, cuando le reprende al otro ladrón que se burlaba, ¿no? Ni aún tú temes a Dios en esta condenación. Nosotros estamos recibiendo lo que merecemos, pero este justo nada hizo. No lo reconoce, justo, santo. Hay una cantidad de testimonios y va a tener todos los textos. El centurión romano,
¿no? El que dirige a los verdugos a crucificar al Señor se convierte, cae de rodillas. La hora que el sol se oscureció, la tierra tembló cuando el Señor entrega su espíritu. Y dice que ese centurión era jefe de 100 soldados romanos, se le llamaba centurión. Entonces este que comandaba las fuerzas romanas, los soldados romanos que crucificaron a Cristo, se convierte, cae de rodillas reconociendo que Cristo era hijo de Dios. El apóstol San Pedro en la barca, cuando cae de rodillas, dice: apártate de mí, Señor, que soy pecador. El apóstol San Pablo también, cuando cae en camino a Damasco, temblando y temeroso y diciendo: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿No? El testimonio de Ananías, el testimonio de todos los apóstoles, el testimonio de Cristo mismo, el testimonio de Dios el Padre, ¿no? Tenemos en Mateo el testimonio de Dios el Padre en Mateo 17:5. Es decir, que hay cantidad de testimonios que hablan reconocen a Cristo como santo, ¿no? 17 de Mateo 5, dice así: y estando él aún hablando, y aquí una nube de luz que los cubrió, y una voz en la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oí. Esto mismo ocurre en el bautismo en el río Jordán. El testimonio del Dios el Padre. Así se establece la santidad absoluta de Cristo. Después están las manifestaciones de la santidad de Cristo, tal como se muestra por su actitud hacia el pecado y la justicia, sus acciones con referencia al pecado y a la voluntad de Dios, su demanda de santidad en los demás, su censura del pecado y de los pecadores, su sacrificio para salvar a los hombres del pecado, y el castigo otorgado al impenitente. Entonces ahí vemos su posición en cuanto a su santidad, ¿no? Con todas las situaciones que están todos los textos también para que los tengan en el estudio. Vamos a ver la naturaleza ahora de la muerte de Cristo, ¿no? Hay algunas opiniones erróneas en relación con la muerte de Cristo. Hay una teoría que se llama la teoría del accidente. Esta teoría ve a la cruz del Calvario como algo imprevisto en la vida de Cristo, como algo no contenido en el plan divino. Sostiene que la muerte de Cristo es un accidente inesperado que lo hizo víctima de las circunstancias. Esto está refutado abiertamente por cantidad de textos como Isaías 53, que ya profetizaba: él fue entregado como cordero mudo a sus matadores, no abrió su boca delante de sus trasquiladores, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ya todas las profecías hablaban de esta muerte, anunciaba cómo iba a ser su muerte. No fue un accidente, esto estaba en los planes de Dios, ¿no? Y esto está corroborado. El Salmo 22, por ejemplo, el verso 6 y 9, habla de la muerte de Cristo. Es decir, toda la Biblia, la cantidad de profecías que uno de los cuestionarios pregunta, ¿no? ¿Qué profecía se cumplió en Cristo que él no pudiera manipular? ¿No? Él podía manipular muchas cosas, pero no podía determinar el lugar de su nacimiento, no podía manipular su forma de nacimiento, en qué lugar y qué forma iba a nacer, no podía manipular su muerte, su sepultura, donde dice la Biblia que iba a ser sepultado con los ricos, con los poderosos. No podía manejar esto, ¿no? Podía haber ido al cementerio municipal de aquel entonces, ¿no?
Y si no hubiera habido un saqueo que ofrece una tumba familiar para ponerle al Señor en un lugar más digno, ¿no? Iba como todos los reos al losario común, ¿no? Porque había, como hay hoy, ¿no?, para los pobres, los indigentes, un losario común, una tumba común, ¿no? Y ahí, para el que tiene plata, ¿no?, se compra una tierra en un cementerio privado y después que lo levantan de la tierra se paga el nicho y guarda los huesitos. No, pero el que no tiene plata, ¿no?, le manda un cajón la municipalidad, un cajón de manzana, lo meten adentro y, ¿no?, va al losario común. Bueno, eso había ya en los días de Jerusalén y de la muerte del Señor. Entonces él no podía manejar a dónde ser enterrado. Yo no puedo manejar a dónde me van a enterrar el día que me muera. ¿Me entienden? Porque yo tenía una señora que tenía título de propiedad de un cementerio, ¿no? Y bueno, había que pagar el mantenimiento por muchos años. Se pagó, mi señora quedó heredera de ella, una mujer que la crió. Y bueno, pagamos por muchos años, incluso le sepultamos a ella ahí. Pero de repente yo me quedé sin trabajo y ya hacía como 7, 8 años que veníamos pagando. Y dejé de pagar y bueno, levantamos los restos, mandamos a nicho y la propiedad se vendió, porque se puede vender al tener título, se puede vender, ¿no? Y yo vendí la propiedad para pagar deuda, ¿no? Es decir que hasta tener una propiedad en un cementerio privado no hay garantía de que lo entierren ahí, porque la familia le hace guita el lugar y lo mandan al municipio, ¿no? Entonces, cuando pregunta el cuestionario qué cosa no podía manipular Cristo, qué profecía, cantidad de profecía que él no podía manejar. Bien, por ejemplo, teníamos en Mateo, estábamos en el Salmo. Salmo 22, el 6 y el 9, que habla de la muerte de Cristo, y dice así: mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo: remítese a Jehová, líbrelo, sálvelo, puesto que en él se complacía. Empero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hace esperar desde que estaba en los pechos de mi madre. Bien, ahí hay una profecía cumplida, ¿no?, que él no podía manejar, que estaba ya miles de años antes de la muerte del Señor, que es cuando dicen, se confió en el Señor, que lo libre el Señor. Se complacía en Dios, ¿no?, que Él lo libre. Y esto decía el ladrón de la cruz para el Señor: si eres hijo de Dios, sálvalo a nosotros y sálvate a ti mismo, desciende de la cruz, ¿no? Si eres Dios, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y sálvalo a nosotros. Y eso estaba en el Salmo 22. Se confió en el Señor, que lo libre el Señor, que lo salve el Señor. Entonces hay un montón de profecías que él no podía manejar, pero ahí tenemos que no fue un accidente la muerte del Señor. Estaba en los planes de Dios, cómo era su muerte, cómo iba a ser el escarnio, cómo iba a ser su sufrimiento. Todo estaba profetizado, ¿no? Tenemos Lucas 24. Lucas 24 del capítulo 26, versículo 26, perdón. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. A los discípulos en Emaús, cuando le abre los ojos, ya Cristo resucitado le declaraba las profecías que testificaban su muerte, cómo iba a ser su muerte, ¿no? Que no había sido un accidente, no le mataron los judíos, no le mataron los romanos,
Lo dejó claro el Señor, ¿no? Nadie me quita la vida. Yo la pongo porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Todas las profecías no fue un accidente. Después está la teoría del mártir. La teoría sostiene que Cristo murió una muerte de mártir por la causa que había defendido, que selló su testimonio a la verdad con su sangre. Esto coloca su muerte en un mismo plano que cualquiera de los mártires de la historia de la iglesia, muchos que murieron, ¿no? Por la causa de la fe. Si su muerte fue la de un mártir, porque Dios no le consoló como lo hizo con otros de sus hijos, sino que le abandonó en la hora crucial. Recuerde que una de las palabras de la cruz, pues Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos los otros mártires fueron consolados. Recordemos la muerte de Esteban. Vio los cielos abiertos, ¿no? Y la gloria de Dios mientras que moría. Todos los mártires fueron consolados de Dios en la hora de su muerte. Cristo no. Cristo fue abandonado. ¿Por qué se llenó de angustia su alma? Si fue un mártir, ¿no? Un mártir no se angustia. Lucas 22, vamos a dar lectura, verso 39 en adelante. Y saliendo se fue como solía al monte de las Olivas, sus discípulos lo siguieron. Bueno, ahí se aparta para orar. Y el verso 44, estando en agonía, oraba intensamente y fue su sudor como grande gota de sangre que caían sobre la tierra. Entonces, esa angustia que él tuvo no es la angustia de un mártir, ¿no? Mientras que Pablo estuvo lleno de gozo en la hora que le tocó enfrentar la muerte, Esteban también, pero Pablo predicó el perdón por la muerte de Esteban. Después hay una teoría de una influencia moral, que el sufrimiento debe suavizar el corazón humano y ayudar al hombre a reformarse, a arrepentirse y a mejorar su condición. De esta manera Dios concede perdón sobre la base del simple arrepentimiento y reforma. Esta teoría ve a la muerte de Cristo como un ejemplo que debe ejercer una influencia moral sobre la humanidad, con el objeto de asegurar su progreso moral. Esta teoría tiene que ser refutada por el hecho de que el simple conocimiento del sufrimiento de Cristo no afecta a los hombres. No lo hizo en los días de aquel sufrimiento y no lo hace en la actualidad. Que su muerte influya para cambiar la situación moral del hombre y le empuje a ser mejor ser humano, esto es una teoría que no tiene fundamento. No cambió a nadie en aquel entonces y no cambia a nadie en la actualidad, ¿no? La persona debe nacer de nuevo para ser transformada y regenerada, ¿no? Después hay una teoría que es la teoría gubernamental. Estos sostienen que creen en el gobierno de Dios sobre el mundo y esto hace necesaria una manifestación de su ira contra el pecado. Ven en el sufrimiento de Cristo el desagrado gubernamental de Dios ante el pecado. Esta opinión tiene que ser refutada diciendo que cualquier hombre culpable podría haber sido utilizado como un ejemplo del desagrado y la ira de Dios hacia el pecado. No hacía falta que Dios hiciera hombre. Cualquier ser humano podía mostrar esto, ¿no? Para esto no era necesario un hombre inocente. En realidad apenas parece justo utilizar al tal. Con seguridad no era necesario un nuevo ser para este propósito. No podría haber habido ninguna exhibición del desagrado de Dios ante el pecado en los sufrimientos de Cristo. De este modo la cruz sería simplemente una demostración escénica, sin ninguna realidad, una mera pretensión de administración de gobierno, sin ninguna acción justa o judicial. La ejecución de la justicia era necesaria para que sea la verdadera expresión de la misma.
Gálatas 3:17. Esto digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Gálatas 3:13. 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros, lo que también refuta y anula toda la teoría de las maldiciones generacionales, de las cuales algunos han hecho usufructo, ¿no? Liberando a las personas de las maldiciones generacionales, de tatarabuelo, el abuelo era un brujo, el padre era un borracho, y bueno, y todo eso tiene que ser liberado. Algunos hacen terapia grupal, otros le hacen confesión, otros le hacen liberación. Esto está eliminado porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Al ser colgado en un madero, la ley decía: maldito cualquiera que fuere colgado en un madero. Al ser colgado en el madero se hace maldición. Todas las maldiciones que podía haber sobre de nuestros antepasados se corta en la cruz, se termina en la cruz. No tengo ni que confesar, no tengo ni que hacer regresión, ni terapia grupal, nada de esto. Esto es todo, voy a decir, un sacadero de plata, porque todo esto son reuniones, son ofrendas, son a veces propósitos que hay que hacer. No, tiene un sentido recaudatorio, no tiene un sentido bíblico. En la cruz se terminó, ¿no? Porque si tuviéramos que confesar nuestra vida vieja, lo que venimos al Señor siendo grande, no hay memoria para acordarnos lo que hicimos 30 años, 20 años, 40 años de vida sin Dios. No hay memoria, tantas maldades que hemos hecho, ¿no? Y menos para yo confesar las maldades de mi abuelo o de mi tatarabuelo, ¿no? La Biblia dice claramente: cada alma es mía. El Padre no dará cuenta por el Hijo y el Hijo no dará cuenta por el Padre. Cada alma es mía. El que pecare morirá. El que hiciere las cosas bien vivirá, ¿no? Es decir, se terminó eso. Eso era en el tiempo antes de la cruz, que muchas veces las consecuencias iban hasta la tercera y cuarta generación. Las consecuencias de... Ahora sí, yo puedo heredar los genes de mi antepasado, ¿no? Y si genéticamente tenía un antepasado, o en mi familia hay muchos que han sufrido cáncer, es posible que yo sufra de cáncer. Si muchos han padecido del corazón, es posible que yo herede esos genes. Los genes son lo que nos da el color de ojo, el color de cabello, la altura, si es gordo, si es flaco, si es petizo, ¿no? Esos son la carga genética. Y esa carga genética la recibimos todos, creyente o no creyente, porque depende de papá y de mamá y de los abuelos que hemos tenido, el color de la piel, el lugar, la raza con la que nacemos, ¿no? Si se me va a caer el pelo o no se me va a caer el pelo, si voy a ser gordo o voy a ser flaco, ¿no? En la carga genética. Pero maldiciones, porque era brujo, porque era idólatra, porque era satanista, esto termina en la cruz. Cuando yo me convierto, en Cristo cargó el Señor toda maldición que me tocara en mis generaciones anteriores. Entonces la teoría esa tampoco tiene fundamento, ¿no? La teoría de expresar en el desagrado del Señor por el pecado
castigándolo a Cristo. Ya termino, Primera de Pedro 2, el último texto, y ya estoy entregando a Pablo. Primera de Pedro 2:24, que dice así: y el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivimos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Cristo cargó nuestros pecados, nuestras maldiciones, en Primera de Pedro 3:18, que tenemos ahí nomás. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Bien, nos quedamos por acá hasta la clase que viene. Dios le bendiga, ponemos de pie, hacemos una oración y ya estoy entregando la clase al pastor Pablo, que estará con hermenéutica. Póngase al día con los cuestionarios, estamos finalizando las materias, estamos en las últimas clases, no sé si tendremos 2 o 3 clases más y ya concluimos el ciclo 2023 y luego en marzo retomamos para el ciclo 2024 si el Señor nos viene a buscar la iglesia, ¿no? Así que póngase al día con los cuestionarios porque en enero entregamos los certificados de las materias de este año. Las materias de este año fueron 3: introducción bíblica, hermenéutica y bibliología. En esas 3 usted tendría que tener el certificado aprobado si aprueba la clasificación, ¿no? Y si no, quede como oyente o apruebe una de las 3 o 2 de las 3. ¿no? Y el año que viene venimos con materias nuevas. Estas materias ya terminan ahora dentro de 2 o 3 clases. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te pedimos, Señor, que tu mano esté sobre todos mis hermanos y amigos que nos acompañan a través de las redes, a través de los videos. Señor, bendícele allí en el hogar en donde se encuentra, quizás en un comedor, en una cocina, en una sala. Allí tu presencia le ilumine y le dé entendimiento. Pedimos que le bendiga, le guarde y también, Señor, a todos los hermanos que están presentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.